Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Mili y Buscando un Lector es un espacio para hablar de cine y literatura. Bueno, en el capítulo de esta semana volvemos con las entrevistas. En este caso voy a entrevistar a un chico que la rompe en redes, que hace un contenido que está buenísimo. Y también una vez más vamos a mezclar dos disciplinas, que en este caso va a ser una prima hermana de la literatura, casi medio una hermanastra de la literatura, que es la filosofía. El invitado de este capítulo es Facu Viola y además es la primera vez que voy a entrevistar a alguien fuera de Argentina. Que bueno, Facu es uruguayo, él es estudiante de filosofía. La verdad que hace un contenido buenísimo en redes sobre filosofía, explicando conceptos, hablando de vidas de filósofos, de obras de filósofos. Así que bueno, me pareció que estaba bueno invitarlo a este capítulo y puntualmente vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho. Si alguna vez hicieron algún taller literario conmigo, van a saber que es un tema que yo uso mucho. Me gusta mucho usarlo porque es una teoría filosófica que me resulta muy interesante, que es el existencialismo. Puntualmente vamos a hablar del existencialismo en Sartre y en Camus, dos filósofos franceses del siglo XX que son, la verdad, que la rompen, y además que eran muy buenos escritores, escribieron muy buenas obras literarias, obras de teatro, novelas y demás. Pero también vamos a hablar de otros existencialistas o proto-existencialistas o antecesores del existencialismo. Ahora Facu nos va a explicar mejor cómo es este tema. Así que bueno, sin más preámbulos, les dejo la entrevista. Espero que la disfruten mucho. Así que bueno, acompáñenme en esta. Perdona, clic. Hola Facu, muchas gracias por venir. Hola. No, por favor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, desde Uruguay. No, no se Desde está Uruguay, Montevideo. espectacular. Bueno, y bueno, este es un capítulo bastante novedoso para el podcast porque es la primera vez que traigo sí, prácticamente ya casi sos Y bueno, filósofo. estamos ahí Ahí, licenciados. ahí, a unos pasos. Y nada, y la verdad que las letras y la filosofía podríamos decir que son primas segundas, que se tocan mucho, y los autores que vamos a ver hoy no solo eran grandes filósofos, sino que pudieron aplicar de una forma excelente sus ideas a la literatura, y eso no es fácil. Así que bueno, me encanta este capítulo. Tal cual. Me gustaría arrancar preguntándote ¿cómo, cómo definías Sartre el existencialismo? Me encantó con lo que dijiste, porque además bueno, mi idea es presentar un poco la definición que da Sartre en este ensayo breve que se llama El existencialismo es un humanismo, que es una conferencia que hace él y que después escribe. Pero lo genial, tanto de los existencialistas en general, desde Simone de Beauvoir, el propio Sartre o Albert Camus, que después se distancia un poco más y va al absurdismo, es que no solo tenemos sus definiciones en un sentido estricto, escritas de un modo filosófico, sino que se pueden rastrear en sus propias novelas y en la forma en la que ellos se explayan esas novelas. La náusea, el hombre rebelde, el extranjero, y bueno, las obras de Simón también. Y eso es súper interesante. Pero yo traje en particular la parte más filosófica, si se quiere, de Sartre. Y Sartre lo que dice, y me parece genial citarlo porque además el lenguaje que usa está bastante ameno, dice que la definición del existencialismo es que la existencia precede a la esencia. Cuando dice que la existencia precede a la esencia, lo que dice es que, en principio, la primera instancia es la existencia. Uno nace. Y que la esencia, es decir, aquello que nos constituye, llega después. ¿Cuándo? Exactamente, en la medida en que uno se va constituyendo, en la medida exactamente en la que uno va viviendo. Y voy a citar algo rapidito. ¿Qué Mm. significa que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible es porque empieza por no ser nada. Porque esta idea genial del existencialismo, que es como muy, lo toma de la filosofía anterior, es esta idea de que los grandes sistemas universales cayeron, ¿no? Esta idea de, bueno, no existe Dios, la existencia entonces queda como varada, no hay un sentido grande en el cual uno pueda guiar su existencia. Entonces, ¿dónde nos paramos?
El existencialista dice, genial, acá no hay grandes universales, pero algo, un camino tenemos que hacer. Mm, Y lo genial del existencialismo es justamente eso. Ese es el camino. O sea, el propio camino es el que define la esencia. No tanto los universales que nosotros elegimos para seguir, sino lo que nosotros vamos construyendo en esa elección que nosotros tomamos. Porque bueno, claro, lo genial del existencialismo es esta idea de que como los universales cayeron, uno no tiene que seguir a rajatabla o A o B o C, sino que uno tiene justamente la libertad, y por eso la libertad es tan importante, de elegir A, B o mm, C. Y es en el sí, trayecto de A o B o C lo que uno termina constituyéndose. claro. ¿Y en qué época Sartre dio estas conferencias? Como para que la gente se sitúe un poco en el espacio, en tiempo y espacio. Sí, yo, bueno, justo de eso me encanta porque leí la biografía de Simone de Beauvoir, tiene 4 tomos biográficos, son una masa así enorme de toda su vida. Ella arranca desde que es chica, así en adelante hasta su vejez. Wow, Y además tremendo. lo genial de Simone y de Sartre es que casi desde la niñez van de la mano. Ellos van juntos y todo el camino lo hacen juntos. Wow, Y bueno, estamos hablando de que ellos comienzan su carrera literaria un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. claro. Estamos hablando en los primeros, en los años 30 si se quiere, y finales de los años 30 donde hay toda una calma chicha, donde no se sabe qué va a pasar. Hay una noticia allá que dice, hay un tipo que está saliendo hace poco y tiene unos discursos un poco de odio. Empieza como a haber cierta horizonte pesimista en torno a lo que pasa, pero la gente mantiene cierto orden. Ahí es cuando ellos producen su máxima, perdón, ahí es donde ellos empiezan a construir su época literaria y filosófica. Tanto Sartre como Simone de Beauvoir eran profesores de filosofía. A Camus lo conocen después, pero no es después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo ese caos donde el existencialismo resurge. Mm, En los años 40, en los años 50, ella lo describe además, es casi de un día para el otro se hacen famosos. En todos mm, lados aparecen obras de teatro, en los periódicos, en el diario, en noticias, en la calle, en todos lados los reconocen, sus novelas explotan, ¿viste? Es como una wow. fama Como astronómica. rockstars. Es que es como una noción media rockstar, pero bueno, europea e intelectual, ¿viste? Sí, y francés. Y francés, además, sí, francés. Sí, sí, Y bueno, más o menos esos años. Después ellos claro, mantienen y bueno, después decae, porque filosóficamente hablando, eso se empieza a deconstruir. claro, claro. A mí que se conecta con lo que vos decías, a mí lo que siempre me gustó mucho de Sartre, que claro, vos decías que como no hay una esencia que nos predetermine, nosotros somos absolutamente libres de elegir nuestro camino. Y a Sí, su vez, Sartre agrega, que eso es lo que a mí me encanta, que como somos completamente libres, somos completamente responsables. tal Que, cual. ¿viste? Y eso me encanta. Como diciendo, yo creo que lo dice en el sentido que como que viste que hay mucha gente que se escuda de, bueno, porque yo Sí, soy así o yo nací de esta manera, crecí de esta manera, o no sé qué cosa estoy predeterminado y quiere justificar sus acciones con respecto a eso. ¿Qué opinas de ese concepto de la sí. responsabilidad? Eso es súper importante, porque claro, hablando recién de la época donde surge el existencialismo, la gran crítica que se le hace es, y sobre todo prejuiciando un poco esta filosofía, es como, bueno, somos libres de hacer lo que queremos. Entonces, hacemos cualquier cosa. Mm, Claro, en claro. un clima tan tenso, donde recién había caído a la Alemania nazi, imagínate, es como un poco, este tipo está justificando. Entonces Sartre, incluso en ese momento, dice, bueno, voy a hacer una conferencia como para aclarar estos términos, y por Mm, eso es que él habla de humanismo, porque la noción de responsabilidad es vital, es lo más importante en el existencialismo de Sartre. Sartre dice, está bien, nosotros tenemos libertad de nuestra acción, sobre todo porque estamos obligados a ser libres, al ser libres, porque no podemos no elegir.
No elegir es como un punto cero, y esto hablaba, Sartre lo toma de Kierkegaard, sin irme mucho del tema. Este, pero entonces accionar y vivir quiere decir autoafirmar constantemente nuestra libertad. Ahora, ¿qué pasa si las decisiones que tomamos fueran repetidas, por ejemplo, una mala acción, fuera repetida por toda la humanidad? Es Mm, decir, si yo hoy me levanto, no sé, medio mal y elijo pegarle a mi perro, por ejemplo, ¿no? Algo que es denunciable en cualquier punto de vista. La idea de Sartre es que la elección esté respaldada por una ética que sea humanitaria. Porque claro, si esto es un proyecto que le apliquemos a todas las personas, entonces cuando yo decido algo, cualquiera debería poder tener la libertad de decidir lo mismo que yo. mm, Ese peso de mostrarme cómo todos los demás podrían hacer lo que yo hago es determinante para entender que las decisiones que yo tomo son de mi máxima responsabilidad. claro, sí, Entonces ahí se ancla, claro, ahí él se escuda, ¿viste? Dice, no, a ver, tampoco es que viva cualquier cosa y podemos hacer lo que claro, queremos. Porque si todos claro, hiciéramos lo que queremos, esto es un caos terrible, no hay ninguna ética, no, todos se ponen por encima, y lo que sobre todo pasa es que se violentan libertades de otros, porque eso es importante también, ojo. Y ahí no hay, o sea, hay existencialismo para unos, pero para otros no. claro. Sí, esa frase que no sé si es de alguien o es más como un dicho popular que mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Tiene que ver mucho con eso, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y a su vez, que no quiero pasar todavía a Camus, porque ahora quiero volver a lo que estuvimos hablando hace un rato antes de arrancar la grabación de lo que Sartre Sí. llamaba los protoexistencialistas, pero lo relaciono un poco con Camus, que me hace acordar a una frase de una obra de teatro de Camus excelente que se llama Los Justos, que bueno, que Ajá. para los que no la escucharon nombrar, la recomiendo muchísimo, Los Justos, que trata Lo tengo sobre... acá justo. Ah, muy buena. Es, No lo leí, pero me lo compré. bueno, Muy bueno. te la recomiendo, es excelente. Yo, bueno, Sartre y Camus fueron los primeros autores que yo leí en la facultad, fueron lo Ahí primero que leí va. en Introducción a la Literatura, que leímos la literatura comprometida. De Sartre Ahí va. leímos La puta respetuosa y de Camus Los Justos. Y después lo releí más adelante a Los Justos en literatura francesa. Y bueno, y Los Justos trata sobre, previo a la Revolución Rusa, unos revolucionarios que, bueno, que quieren, unos, sería terroristas, quieren bajar a Ahí los va. zares. Y hay una escena donde, bueno, está todo planeado para que van a tirar una bomba en la ópera cuando llegue el carro de los zares, tirar una bomba. Y el que va a tirar una bomba se arrepiente en el último momento porque ve que el zar está con sus sobrinos, que son niños. Y ahí, y hay otro que es extremista, dice, pero tendrías que haber tirado la bomba igual para salvar a la gente de esta gente que los oprime. Pero había niños, no importa, como que, y como que empieza a decir todo así, le dice, pero ¿qué diría el pueblo si viera que matamos niños? Bueno, el pueblo, y como que empieza todo así, este gente dice, el pueblo no sabe lo que es bueno para ellos, nosotros sabemos lo que es bueno para, y ahí como que ya se empieza, ¿no? Y Claro, ahí claro. y ahí hay uno dice, como que dicen, todos estamos luchando por la libertad del pueblo, pero miles y miles han muerto antes que nosotros para demostrarnos que no todo está permitido. Y por Claro, eso lo relaciono con eso que decías vos, claro, tal cual. que claro, en esto que si el existencialismo es un humanismo, claro, no todo está permitido. En pos de, no sé, un bien común, bien grupal, no sé. Entonces me hizo Sí. acordar a eso. Tremendo. Eso es además súper interesante porque es después la raíz de la pelea entre ambos. Mm, Ellos llega un momento en que se distancian, se pelean y no se puede ver nunca más hasta que Camus se muere en un accidente automovilístico y Sartre lo va al funeral, digamos, y hace toda una carta y escribe. La pelea en sí no sé si es tan importante porque tiene que ver con el diario que tenía Sartre y una cosa que publicó Camus y hubo como una discusión, pero el núcleo de su relación ya estaba roto, ellos eran grandes amigos, cuando Camus sale del Partido Comunista. mm, Sartre era gran defensor del Partido Comunista y hasta donde sé Simón de Beauvoir también.
Sí, Y tiene que ver con esta noción ética porque, y está el choque además entre el humanismo de Sartre y el absurdismo de Camus, de la noción quizás más individualista, si se quiere, que tiene Camus, que es esta sí, idea de que no, y que está tal cual la describiste en Los Justos, no resignarse la existencia a un bien mayor. Porque claro, Sartre estaba de acuerdo con, por ejemplo, una noción y perdón que me meta en algo político, pero en la Revolución China, por ejemplo. La Revolución China, que se estaba por dar en esos años, tiene que ver con que hay miles de obreros que se sublevan de sus poderes o de la población entera que se subleva para un fulano de tal que, en este caso Mao, dirija claro. a un gobierno, a una forma que es el mismo dilema que se presentan los justos. Mm, Sartre está de acuerdo políticamente con esas nociones. Y sin embargo, Camus dice, no puede ser esto, porque ahí estamos volviendo atrás, digamos, a lo que en el mito de Sísifo planteaba, que es la primera irrupción con respecto a la existencia, que es el descubrimiento de que el mundo es absurdo y que no hay ideales a seguir. Pero si mm, yo rompo eso y me sostengo sacrificando mi existencia para un bien mayor, ahí estoy rompiendo con lo que Sartre, con lo que Camus planteaba de justamente la vivencia de esa existencia. Porque para Camus la vivencia tiene que darse en plena libertad. Si yo me sacrifico en pos de un ideal político, justamente lo que estoy haciendo es sacrificando esa libertad, esa decisión, etcétera, etcétera. claro. Esto, no quiero meterme mucho en el dilema filosófico, pero es la gran ruptura entre ellos. Y ahí Sí, ya está. sí, y bueno, y a Camus también le criticaba mucho, bueno, porque él era franco-argelino, Sí, y bueno, el gran conflicto entre Argelia y Francia, bueno, porque Argelia Francia. fue colonia y demás, y bueno, que a Camus le criticaban mucho que él no, a diferencia de Sartre, no defendiera las guerrillas argelinas que querían la independencia de Argelia, como que o tal vez en palabras mías, se lo acusaba o de tibio o de querer, Claro, como una cosa medio naif de ser pacifista. Y ahí, claro, pero pasaba que, por ejemplo, su mamá, la mamá de Camus, vivía en Argelia. Entonces decía, si yo tengo que elegir entre la libertad del pueblo y la seguridad de mi madre, voy a elegir la seguridad de mi madre. Por dar un ejemplo, después sí, seguro la sacó de Argelia, pero en el sentido de decir, sí, claro, y es como que sí, bueno, la libertad del pueblo, y si, no sé, por dar un ejemplo, y si eso el grupo guerrillero que busca la libertad del pueblo, pone una bomba y mata a niños, incluso tal vez son niños argelinos, no sé, como que entonces todo está sí, permitido, como que a eso va Camus, en eso que vos decís que Camus era más sí. individualista, tal vez en ese sentido. Sí, sí. El ejemplo que usaste de la madre está muy bueno porque los ejemplos que da son dos, habla y los contrapone. Habla de Sócrates y de Galileo, ¿no? Sócrates dijo, fue a juicio y en el juicio le propusieron o pagar una indemnización o inclusive hasta pagarse un abogado y que saliera del juicio. Él acató las leyes, por acatar las leyes, y en pos de un bien mayor sacrificó su vida tomando la cicuta, ¿no? Y Mm, después tienes el caso de Galileo, que cuando presentó sus proyectos epistemológicos, ¿no? Sus teorías científicas, lo llamaron de la iglesia y le dijeron, vos o abjurás o te matamos, no hay otra. Y el tipo dijo, perfecto, yo digo que todo lo que hice es mentira. Y se plantó y dijo, yo todo lo que hice fue mentira. Y declaró que todo lo que había hecho era falso. mm, Camus defiende a Galileo, porque dice, lo más importante es la vida, mm, antes que un ideal que elijamos de existencia. Justamente por eso, porque este ideal que elijamos no es universal. Puede ser A, B, C sí, o D. Entonces lo importante es tener la vida para elegir esos ideales. Si ya eso claro, compromete algo más, no, no, ahí no, no te sigo. claro, además es como que sería como un fin más práctico, en el sentido de decir, ¿de qué le sirve al mundo que Sócrates muera por su verdad? ¿Entendés? Como que Tal cual. es como que podría haber seguido teorizando en secreto, o podría, ¿entendés? Como que tampoco ¿De qué sirve Sí. en ese caso, tipo, morir por un ideal? Como Galileo la hizo re bien.
Sí, sí. Como que- Bueno, viste, él defiende la vida a más no poder. Incluso arranca el mito de Sísifo y él lo que más defiende es está en contra del suicidio, viste que lo primero, ¿no? El problema filosófico más grande, dice él, es el suicidio. ¿Por qué? Porque ahí se pierde el sentido de la vida. Y el Mm, sentido de la vida en el lugar más oscuro, más absurdo, ese es el grave problema. Hay que combatir eso, porque eso mm, destruye la vida. Y al final de cuentas, la vida es lo más importante. Después, bueno, uno puede criticar esto por muchas razones, puede ponerse incluso al lado de Sócrates y decir que esto no es cierto, pero para Camus eso es como principal, ¿viste? Entonces, ahí es cuando empieza a teorizar sobre la propia existencia y digamos, la mejor forma de mantener esa existencia, sabiendo que el mundo es un absurdo y que no hay ningún sentido determinado y que por ende intentar aferrarnos a un sentido y hacer toda nuestra fuerza por él y que si eso no funciona, elegir la muerte, no vale la pena. claro. Sí, que eso es, claro, que Camus tiene dos etapas en su obra, que es, la primera es el hombre absurdo, y la segunda el hombre rebelde. Y claro, como que dice que el hombre absurdo, la etapa del hombre absurdo, el hombre como que cae en la absurdidad del mundo, la absurdidad de su existencia, entonces dice, entonces, ¿cuál sería el camino más fácil? El suicidio. Dice, no, el suicidio no, porque eso sería solo adelantar el final que todos tenemos, que sabemos que nos va a tocar. Y entonces, que es un poco lo que dice un poco lo que dice de Sísifo, porque Claro. el mito de Sísifo entra dentro del hombre absurdo, pero como que Camus dice algo muy, muy lindo, que dice que él, eh, ¿cómo se dice? Que él, Hay que imaginar, ese, ¿cómo es? Decilo. hay que imaginar a Sísifo feliz, Claro, porque bueno, porque, para los que no saben, ¿quién era Sísifo bueno, los griegos? Sí, él toma el castigo del mito de Sísifo, que Sísifo era un rey, uno de los primeros reyes de Grecia, sobre todo en esta etapa en la que hay pocos humanos y bueno, y los dioses están como sobre la tierra, Mm, y les dan bastante poder a los pocos humanos que había. Sísifo es uno de ellos, y una de las sí. cosas que hace es jugar terribles pasadas con los dioses, le toma el pelo a todos. Hay Mm, muchas versiones de las cosas que hace con los dioses, pero entre ellas, por ejemplo, en una versión es Hades, el dios del inframundo, en otra versión es Thanatos, que es el dios de la muerte. En cualquier caso, la historia de Sísifo es que él burla a la muerte, porque cuando lo mandan a matar, él encierra a la muerte no me acuerdo exactamente en dónde, pero lo mete dentro de una caja, que después Zeus tiene que ir a buscar al dios de la muerte, que está en una caja porque la gente no está muriendo, porque Sísifo lo claro. encerró. Y cuando por fin lo meten en el infierno, dice, ¿para qué voy a resolver algunas cosas? Y cuando sube no baja más. Entonces vive como unos 30 años más. Y Zeus dice, está perfecto, vos vas a vivir esos 30 años más, pero cuando te mueras, ya vas a ver el castigo que tenés. El castigo que le otorga es uno de los 3 o 4 castigos más famosos de la historia de los mitos, sobre todo justamente porque lo que se violenta es la idea de los dioses, que era lo más importante. Y bueno, el mito es, geográficamente yo lo entiendo como una especie de círculo, pero la cuestión es que que Sísifo carga con una piedra, la cual intenta subirla por una montaña. Cuando por fin tiene éxito, la lleva hasta arriba del todo y ve como del otro lado de la montaña hay una pendiente hacia abajo. Y la roca cae y cae y cae hasta que llega en un punto fijo en que Sísifo tiene que volver y volver a levantarla. Mm, Yo lo pienso como un círculo porque es una serie de montañas en forma circular en la que Sísifo levanta la piedra, se cae, levanta la piedra, se cae. Para Camus nosotros somos Sísifo, llevando una piedra sin sentido y sin propósito, que es nuestra vida, y cargando con ella y haciendo fuerza con ella hacia un lugar donde no tiene sentido. mm, Pero lo que dice Camus es que hay que imaginar a Sísifo feliz, porque eso somos nosotros. El propósito que hagamos, no importa cuál, tiene que tener sentido para nosotros. Y ahí claro, radica la felicidad. claro, sí, sí. A mí me encanta esa frase, siempre me gustó mucho.
Y claro, y después en la segunda etapa del hombre rebelde, claro, ¿qué dice Camus? Es como que el hombre rebelde sería una continuación, que cuando el hombre absurdo decide accionar de forma consciente sobre algo y hacer algo que sea significativo para una comunidad en un accionar, ¿no? Ujú. Es interesante también. Sí, porque ahí, ahí es claro, cuando Camus sale con el mito de Sísifo, la gran crítica que le hacen es todo lo que quizás olvidó de Sartre, porque bueno, Sartre en última instancia entendía este existencialismo, que la filosofía existencialista es muy individualista, o sea, la Sí, existencia de uno, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa con definir nuestra existencia siempre en base individual? Lo que hay es una pérdida de la comunidad. Y Camus intenta reivindicar esto, porque por más que los fines comunitarios que estén por encima de la vida sean problemáticos, la existencia no deja de ser comunitaria. Y bueno, yo creo que esta noción además del hombre rebelde y es algo que nombrabas al principio, muy protoexistencialista, si se quiere. Porque, bueno, algo que charlábamos antes es que Sartre tenía esa costumbre de agarrar a todos los lectores, a todos los autores que él había leído y asignarles esta idea de que son protoexistencialistas. Lo hizo con Dostoyevsky sobre todo, lo hizo con Schopenhauer, lo hizo con Nietzsche o con Kafka. Y esta idea de rebeldía es muy nietzscheana, porque es esta idea de rebelarse contra las cuestiones establecidas. Sísifo en última instancia no es alguien que se deja llevar por un universal dado. Si bien es la piedra la que carga, esa piedra es propia. Y ya para Sartre el acto de cargar esa piedra es rebeldía, porque es la presencia de uno mismo por sobre las cosas que ya están establecidas. claro, sí. Bueno, entonces los protoexistencialistas, que es interesante esto, porque muchas veces como que uno dice, no, ¿cómo puede, cómo existencialistas si estuvieron como No sé, sí. un siglo antes? Claro, por eso, porque Sartre Claro. los tomaba y había como puntos en común. Y, por ejemplo, Nietzsche, que Ujú. dijo, Dios ha muerto y nosotros lo Esa hemos muerte. asesinado. ¿Qué es lo que toma Sartre de Nietzsche? Claro, no, algo que quería decir además es que, y me estaba acordando, porque Simón de Beauvoir me acuerdo que relata mucho esto, esta idea de que ellos en realidad no empezaron llamándose existencialistas, se les fue asignado. Ellos dijeron, los agarraron a Sartre, a Simón, a Camus, dijeron, ustedes son existencialistas porque se preguntan por la existencia. Mm, Después ellos terminaron adjudicándose a sí mismo el significado y lo fueron extendiendo. claro. Y el tema de Nietzsche es lo más, digamos, tiene una presencialidad muy potente, porque es la gran referencia de ellos. En general ellos son muy nietzscheanos. Hacen una Mm, lectura de Nietzsche muy fuerte, sobre todo porque Nietzsche es un autor que tiene relevancia después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, no me quiero explayar mucho con Nietzsche, pero a Nietzsche se lo relee con ausencia del nazismo, que lo había tomado como filósofo alemán. Una de las cosas que plantea Nietzsche es, en la Galla Ciencia, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y lo curioso de Nietzsche es que él relata todo esto de manera poética. Él pone dos cuentos. Pone uno que trata sobre un carcelero y lo describe en El viajero y su sombra. Y después en La Galla Ciencia hay un cuento que se llama El loco. En ambos cuentos lo que trata de describir es justamente eso. Él denuncia cómo la esencia del ser humano ya está pasada por encima de Dios. ¿Qué mm. quiere decir esto? Las cosas que creamos y hemos construido como sociedad ya han pasado por el peso de la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya matamos a Dios. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta que lo matamos. Hay que entender que lo matamos. ¿Por qué? Porque al haber quitándonos de encima, si se quiere, en todo ese siglo XIX, la presencia de Dios para justificar todas nuestras acciones, lo que hicimos es justamente romper los universales. No Eso, hay una idea universal que nos defina de antemano y que tengamos que guiarnos por ella.
Por eso Nietzsche es como el protoexistencialismo por excelencia, ¿viste? Sí, Para Sartre, Nietzsche es el filósofo de cabecera. Porque claro, sí, Dios ha muerto, nosotros lo matamos, ¿y ahora qué hacemos con eso? claro, y puede ser que Nietzsche hable de paradigmas como estos, como, claro, como que se rompieron en el sentido de como que se rompió el paradigma religioso, y como que no tenemos dónde apoyarnos, o no usa la Sí, palabra paradigma. no, paradigma no, pero sí se entiende un poco esta idea. Lo que termina haciendo Nietzsche, y que creo que tanto Sartre como Camus se enfocan mucho en eso, es mostrar que eh, el punto cúlmine de esa falta de base es el nihilismo. Es que el hombre termina guiándose por la nada, dice Nietzsche, por una creencia sin creencia, un hombre sin creencia, un hombre que no cree, un hombre que simplemente vive. Mm. Esto Camus lo toma enseguida porque dice, ese es Sísifo. Hay que imaginar a Sísifo feliz porque hay que impregnarle a Sísifo la existencia misma, toda este conglomerado de conceptos que le agregan a Sísifo una búsqueda de su existencia genuina y propia, que es algo que Nietzsche denuncia en la sociedad de que no hay. Claro, Nietzsche dice, se rompió lo que había antes. Es más, Claro, incluso Nietzsche podría hasta defender el pasado en pos de lo que pasa ahora, ¿no? Su presente que es el siglo XIX. Sí, sí. claro, sí. Y dijiste nihilismo. Sí, Y mi mente se va a Dostoyevsky, que ujú, también hablaste también, de él como un protoexistencialista. Sé que igual es un nihilismo distinto, sí. no es exactamente igual, pero ¿y entonces cómo podríamos por qué dirías que Dostoyevsky es un protoexistencialista? Y vos, a todo esto, para los que no siguen a Facu, Facu hace mucho contenido de Dostoyevsky y muy interesante. Es más, yo te encontré por un video que hiciste sobre Dostoyevsky. En este momento Sobre no me, Dostoyevsky. no me acuerdo sobre qué obra, pero bueno, entonces, ¿por qué diríamos que Dostoyevsky es un protoexistencialista? El caso de Dostoyevsky es re curioso, porque a Dostoyevsky termina influenciando tanto a Nietzsche como al propio Freud. Freud es fanático de Dostoyevsky. Y Nietzsche dice de Dostoyevsky que es el único psicólogo que él ha leído y que dice la verdad, digamos, ¿no? Y Mm, lo nombra psicólogo, ni siquiera lo nombra literario psicólogo. Yo creo que Nietzsche quizás no terminó, no sé si de entender o de ver la profundidad que en Dostoyevsky es distinta, porque para Dostoyevsky la salvación en última instancia está en un ideal. Para mm, Dostoyevsky la pérdida de ideal y sobre todo esta es como esta noción muy, muy propia de él, que es esta soledad y esta diferencia en clave comunitaria, que se puede entender también un poco, ya yéndonos de nuevo a Camus. Por ejemplo, el sujeto tanto en Noches Blancas como en Memorias de Subsuelo, además ya hay todo un nihilismo mucho más propio, que es el resentimiento. Yo creo que el resentimiento mm, como distancia social, ahí está la clave del nihilismo más puro de Dostoyevsky, que es, en última instancia, el dolor, pero es la falta de amor. mm. Por eso todos esos sujetos están solos, por eso todos esos sujetos están en contra de algo, ¿no? Es Iván Karamazov también, si se quiere, en Los Hermanos Karamazov. Justamente en Los Hermanos Karamazov está la vuelta de tuerca de Dostoyevsky, porque para Dostoyevsky la superación del nihilismo de, por ejemplo, Iván Karamazov, el sujeto de Noches Blancas, que es más romántico, o el del subsuelo, es Alyosha Karamazov, es el otro hermano, es el amor, es el entender el sujeto en el cual está establecido. Alyosha es comprensivo, Alyosha es bueno, Alyosha cree en Dios, porque además para Dostoyevsky la salvación es muy católica. Eh, y claro, es un nihilismo distinto del de Nietzsche, porque Nietzsche dice, ves la oscuridad y la oscuridad va dentro de ti. Nietzsche quizás se abraza más a esa oscuridad, que si bien Mm. Dostoyevsky se abrazó más en vida a esa oscuridad, cuando llegaba a sus puntos últimos de su vida, dijo, no, voy a escribir Los Hermanos Karamazov y con esto me voy a reivindicar y voy a mostrar el mensaje reivindicativo. Sí. Bueno, Crimen y Castigo también tiene un final, no sé si lo leíste, No, no lo leí. pero
bueno, que el final, que es como que el conflicto de Crimen y Castigo es que, bueno, Raskolnikov, el Sí, protagonista, también, bueno, también está el tema de la soledad y demás, y una conversación ajena que escucha, se le presenta esta opción de, bueno, como de una usurera, como que medio que le hacen la vida imposible a muchos que caen en su usura y, bueno, se llenan de deudas y demás. Entonces, como que dice, ¿y si la mato? Y ahí genero un bien comunitario, y bueno. Y después, bueno, long story short, no es spoiler porque se escribió hace ya bastantes años, sí, sí, obvio. pero en el sentido de que, bueno, que él comete ese asesinato bueno, la novela termina con él cumpliendo su condena en Siberia y también como un vínculo con una mujer que ese vínculo como lo ayuda a redimirse también de alguna forma, como a la liberación. Y es muy hermoso el final de Crimen y Castigo, porque es como la comunión entre ellos genera como un cambio muy, muy lindo en Raskolnikov. Sí. Y en ese sentido, ¿no? Y de Dostoyevsky hay una frase que se supone que no sé si es de alguna de sus obras, que es muy linda y muy tremenda, que dice, lo peor es que te has traicionado a ti mismo y a tus ideales por nada. Ahí Eh, va, que no sé si es alguna de sus novelas, pero tiene mucho que ver. puertazo. Sí. Em, y Sí. bueno, entonces estábamos hablando de Dostoyevsky, de Sí, los hermanos Karamazov, y Noches Blancas, que ahora todo el mundo está leyendo Noches Blancas en las redes. sí, ¿Qué nos sí. podrías contar Bueno, de...? yo me dejé guiar también un poco por el boom, porque lo vi, después me pareció una y otra vez, y también creo que pasa mucho esto en las redes, de que una vez que se toma una referencia, viste que se suele repetir mucho. Mm, Y el hecho de Noches Blancas es que es cierto, es un buen libro como para introducir a Dostoyevsky. Lo que tiene Dostoyevsky es que ha escrito mucho, realmente ha escrito sí. mucho, y tiene libros tanto cortos como libros muy grandes. Y entonces siempre la gran pregunta que se hace en las redes es cómo uno puede empezar con estos autores. Noches Blancas lo que tiene es que es la parte más romántica de Dostoyevsky. Cuando digo romántico no me refiero a romance del amor, sino toda esta primera parte, perdón, los años 40 de Rusia, que cae como una extensión todo el romanticismo que se cultivó durante 40 años en Europa, de repente aparece en Rusia y todos dicen, pa, vamos a intentar hacer esto, pero en Rusia. Y Claro. Dostoyevsky es uno de ellos, y escribe, bueno, entre muchas novelas escribe Noches Blancas y escribe Pobres Gentes. Yo no leí Mm, Pobres Gentes, pero con eso el tipo se catapulta a la fama, porque además lo que tiene, y además es una característica propia de los rusos, es que, y creo que mucha influencia de Víctor Hugo incluso, es una novela social, ¿viste? Tenés todos los agentes sociales, tenés sobre todo, y esto es muy importante para el siglo XIX, el retrato de la miseria, y mm, cómo eso juega con la existencia, cómo el lugar donde estamos, la realidad que vivimos, sobre todo pésima, pesimista, si se quiere, medio schopenhaueriana, nos define. ¿Y qué hacemos con eso? Yo creo que mm, algo muy interesante que me decías, que mostrábamos recién con esta idea de los protoexistencialistas, es que Sartre, al haber leído tanto a Kafka, a Dostoyevsky, a Nietzsche o a otros filósofos y escritores, es que toma esa noción, ese punto en el cual hay un hombre abatido, un hombre caído, y que su existencia ha perdido el hilo significativo que tenía. Y se abraza al nihilismo, ¿no? Se abraza a la oscuridad, al resentimiento, a la falta. Pero lo sí, importante es qué hacemos después de eso, cómo claro, construimos después de esa pérdida absoluta. El proyecto de Sartre es reconstruir eso, intentar crear un camino más o menos homogéneo para todos, en el cual si caemos en esa miseria, tengamos como las claves para salir. ¿Dónde? Entendiendo que lo que habíamos abrazado no es tan importante porque no es universal. Puede ser tanto A como B como C. Puede ser cualquier claro, cosa, puede ser amor, entonces si no es amor, bueno, anda a filosofía, por ejemplo, si no es filosofía, anda a literatura, y así, viste, uno puede ir claro, picoteando, pero eso es la existencia, ir haciéndose en el trayecto. claro.
Eh, y vos recién lo nombraste, y no quiero que dejemos de nombrarlo porque es un autor Sí. apasionante, Kafka. Ah, ¿Qué, qué, Kafka, qué- obvio. qué toma Sartre de Kafka? Y bueno, recién, bueno, hace un rato hablábamos, bueno, obviamente la metamorfosis, ¿no? Un poco, vos me nombrabas el proceso y después nombrábamos el castillo. Y todas esas novelas tienen como esa cuestión un poco, si se quiere, protoexistencialista de que hay algo en el exterior que no funciona. Y que eso, de alguna manera, nos genera, nos pega a nosotros, ¿no? En la metamorfosis es lo más claro porque Sí, bueno, Gregorio Samsa, no quiero spoiler, igual digo, son las primeras ah, páginas, pero Gregorio sí. Samsa se termina convirtiendo en un bicho gigante, en una cucaracha. Este, pero es esa mismo, digamos, esa misma metodología en el cual sucede algo en el exterior que nos involucra a nosotros en el interior y después hay todo un trayecto. Ese trayecto a Sartre lo vuelve loco, porque claro, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo funcionan las cosas ahí? En el castillo está clarísimo, el trayecto dura las 300 páginas que dura la novela. Y seguís leyendo y seguís viendo cómo la persona se va construyendo y va llegando y no llega nunca. Este, y el mensaje quizás que esconde Kafka es esta idea de que, bueno, para empezar, y quizás es lo más kafkiano, el exterior es y tiene que ver con su experiencia personal, nunca se logra romper, ¿no? Es esta idea de que el castillo nunca llega, es esta idea de que la burocracia es terrible, es esta idea de que el trabajo nunca se puede vencer, Gregorio Samsa trabaja hasta más no poder, pero es también qué hacemos con eso, qué hacemos con seguir persiguiendo algo que se rompe, con luchar contra eso que está dado y establecido, y cómo la existencia se define en esos términos. A Sartre eso le vuelve loco. Sí, y que se use el término kafkiano para hablar de algo absurdo que genera angustia, opresión también, y también lo También. podemos relacionar con Camus al mismo tiempo. Sí, sí, bueno, eso tal cual, que es esta noción, bueno, el propio absurdismo del mito de Sísifo, que es el universo es absurdo, no sigue reglas, no sigue... eh, Camus habla mucho de esta controversia entre la búsqueda interna de asignarle significado a las cosas Mm, y la propia exterioridad que no tiene significado. Camus dice, salgamos de eso, porque en esa erupción no vamos a llegar nunca. Eso es muy relacionable con Kafka, porque claro, en Kafka el exterior es siempre, el sujeto está siempre intentando explicar el exterior y nunca termina por poder reducirlo. A sí, Gregorio Samsa intenta con sus padres y sus padres y sus padres y no puede, y los padres no lo entienden, los padres lo abandonan, los padres lo dejan. mm, El personaje principal del castillo también, que va a llegar al castillo, que va a romper con la comunidad, que va a lograr superar y nunca puede. Porque, y quizás es lo más importante, la noción de ese camino, si no funciona, y bueno, hay que buscarle otra piedra a Sísifo. claro, sí. Eh, y bueno, un poco porque ya nos estamos acercando a la hora, a mí me Sí, gustaría yo, de mi lado, no quiero dejar de nombrar una obra excelente de Sartre que se llama A Puerta Cerrada, que es una obra que son tres personas que han muerto y van al infierno. Y el infierno son todos distintos cuartos, que vos entras y hay un cuarto con un sillón, con una chimenea, etcétera. Y en este caso son dos mujeres y un hombre que son completamente distintos entre sí, que se martirizan entre sí. Literal, la palabra es martirizar, ¿no? A lo largo de bien. toda la obra, y al final uno de los personajes se da cuenta de lo siguiente, que lo quiero leer. Em, eh, ¿Qué dice? A ver, os digo, que está traducido como en español de España. Os digo Sí, que todo sí. estaba previsto. Habían previsto que me quedaría delante de esta chimenea, oprimiendo el bronce con la mano, con todas las miradas sobre mí, todas esas miradas que me devoran. No sois más que dos, le dice porque a las otras dos personas que están con él en Sí. el cuarto. Os creía muchas más numerosas. Así que esto es el infierno. Nunca lo hubiera creído. ¿Recordáis?
el azufre, la hoguera, la parrilla, o sea, todo lo que nos habían dicho que era el infierno, el fuego, todo. Ah, qué broma, no hay necesidad de parrillas. El infierno son los otros. Como que, y en ese sentido, Sartre lo que dice, ¿en qué sentido? Es que el infierno son los demás, sino que nuestra identidad depende de cómo nos ven los demás. Entonces, como que en ese sentido que el infierno son los demás, porque ellos están condenados a estar toda la vida en un lugar con gente completamente opuesta a la de ellas, que se ven reflejados todas sus miserias, todos sus defectos, todos sus pecados en el otro, y en ese sentido el infierno son los demás. Y me parece muy interesante, además se relaciona con esta idea de libertad y responsabilidad que habíamos visto antes, en el sentido de que como que ellos están ahí como cobrando los pecados que tuvieron en la vida, entonces como no pueden escapar de esa responsabilidad que tenían en vida y le están pagando ahora en el infierno. Y bueno, eso es una de las grandes frases de la literatura, el infierno son los otros. Los Eh, otros. mm, y, No, es re interesante porque volvemos al principio, era esta idea de la visión de la responsabilidad, que no es solo propia, sino que estamos todos en ese mismo dispositivo de creando acciones que pueden ser hechas por todos y que por ende tienen que ser evaluadas en esos términos y al mismo tiempo vistas por todos. Entonces, evaluadas por todos en la medida en que uno lo hace, es este doble juego. mm, Me pareció re interesante además algo que no sé si tiene mucho que ver, pero se me vino a la cabeza esta idea del paraíso de Borges, que él hablaba de que, y creo que es muy nietzscheano también, él pensaba en un paraíso en el cual fuera una especie de biblioteca, si se quiere, donde la memoria jugara siempre, donde el olvido jugara siempre un papel. Se mm, me ocurrió porque pensaba en este infierno donde se ven las caras, donde todo se mantiene igual, donde todo se recuerda. El olvido es justamente lo contrario, es la sorpresa, es la novedad, es encontrar algo que no había. Entonces para Borges es como necesario el olvido, porque es replantear los términos de nuevo. Yo creo que eso también es medio existencialista. El existencialista, si bien ya lleva toda una historia, el punto cero de la decisión es el punto cero de la decisión. Y la idea es no cargar tampoco con aquello que ya venimos cargando. Es crear desde nuestra propia imposición y sin obedecer a parámetros ya dados. Elegir nuestro camino según la elección libre que nosotros querramos determinar. Y para eso es re importante el olvido. Quizás también por eso el infierno son los otros, porque la visión que existe en esa habitación entre tres personas va a ser siempre la misma. claro, además acá también es el hecho de que no hay escapatoria, por eso es a puerta cerrada, la puerta está cerrada y no pueden Claro, salir, por eso se llama así la obra y es tal como cual. que, además como que es esta cosa de estar cara a cara y no poder escapar a la construcción del personaje que fuiste construyendo a lo largo de toda tu vida y no puedes escapar de eso, por eso a puerta cerrada y me parece excelente Tal cual. el título. Eh, Facu, ¿te faltó alguna recomendación que nos quieras hacer, como una última recomendación? Tal vez que no hayamos Eh, nombrado. Bueno, la verdad que hemos pasado por todo lo que yo en general recomiendo. Mis libros así protoexistencialistas y existencialistas son Los hermanos Karamazov, El existencialismo es un humanismo, bueno, El mito de Sísifo, pero bueno, si tuviera que recomendar algo quizás es un poco más complicado, pero que viene el caso, es Así habló Zaratustra, que es como el libro grande de Nietzsche Mm, que si bien es un poco poético y uno es verdad que precisa cierta introducción, es clave para entender cómo justamente no cargar con el peso de las decisiones tomadas antes y cómo la rebeldía se ejerce en ese accionar libre de aquello con lo que cargamos. Creo que Así hablo Zaratustra sería una buena recomendación. sí, y no es un libro, es cortito, pasa que es complejo, pero Sí, sí. Digo, además es como medio literario, porque sí, Nietzsche no escribe pautas ahí. Digo, en cierta forma sí, en los discursos de Zaratustra, pero después Zaratustra va para acá, va para allá, se A, se B. claro, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Facu.
muchísimas gracias, estuvo muy No, por buena esta favor. charla, aprendí un montón y seguro que desde el otro lado también. ¿Dónde te puede encontrar la gente en Instagram si te quiere buscar? Y bueno, arroba facuviola14, me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok y creo que en YouTube también tengo el mismo nombre. Pero bueno, con Instagram ya es suficiente porque ahí tengo todos en mi link tengo todos mis arrobas. Y bueno, la verdad, muchas gracias por el espacio, excelente, fue un ida y vuelta buenísimo, hablamos de todos los temas, de todos los autores, así que nada, muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a vos. O sea, yo literal me quedaría una hora más hablando, pero bueno, el tiempo es tirano. Sí, obvio. Y sí, pero bueno, ojalá se vuelva un volumen 2 porque siento que hay muchas otras cosas para hablar que conectan la filosofía de la literatura. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando este capítulo. Me pueden encontrar en Instagram como buscando un lector. Acuérdense de darle like, de suscribirse, de comentar y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Chao.